Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Voy a empezar con lo que es la clase de hoy, que es la primera clase de microbiología. Yo soy el doctor Arturo Ramírez, conmigo van a tener lo que es la materia de microbiología. Yo soy bioquímico, estoy ya enseñando hace un tiempo ahí en el instituto, ya sea con farmacia como también con podología. Vamos a tener, o sea, ustedes son un grupo que tiene de forma híbrida. Hoy tenemos de forma online, la próxima clase va a ser presencial. Seguramente en la clase presencial voy a poder darle mejor todas las indicaciones para lo que es el curso, ahora ya sean los exámenes, cómo van a ser los exámenes, si vamos a tener trabajo, cómo van a ser los trabajos, todo eso voy a estar indicándole mejor en la clase presencial de la próxima semana. Se conectó solamente una persona, pero voy a grabar la clase, entonces van a poder ir revisando en plataforma en sí, ¿verdad? El resto. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la microbiología, de todo lo que es la parte general en la primera parte. Después vamos a tener un 10 minutitos de receso y vamos a hablar un poco sobre lo que es el control de infecciones. Todo lo que es la parte de microbiología, todo lo que nosotros vamos a estar viendo ahora en este curso, algunos objetivos van a ser analizar justamente la evolución histórica de los microorganismos, investigar las consecuencias de los microorganismos también en el organismo humano y también reconocer un poco la importancia de la microbiología para lo que es el organismo humano. Un poco de introducción de lo que es el curso, el módulo, la microbiología. Tenemos que saber que es la rama de la biología que se encarga justamente de lo que es el estudio de los microorganismos, ¿verdad? Seres que son muy pequeñitos, demasiado pequeños para que nosotros podamos verlos a simple vista. Ahí tenemos las bacterias, los virus, los hongos, protozoos, las algas microscópicas, todo eso nosotros vamos a estar hablando individualmente a lo largo del curso. Y la microbiología es fundamental justamente en muchas áreas, tanto para lo que es la medicina, la agricultura, la biotecnología, la ecología, la nutrición, o sea, en todas las áreas se usa hoy en día lo que es la microbiología. Un poco de historia de lo que es la microbiología. La microbiología moderna comenzó en el siglo XVII en el trabajo de Anton van Leeuwenhoek, ¿verdad? Quien fue el primero en observar y describir los distintos microorganismos utilizando un microscopio, ¿verdad? Como se ve ahí en la imagen, es un poco muy distinto a los microscopios que hoy conocemos, ¿verdad? Más adelante, en lo que es el siglo XIX, Louis Pasteur, ¿verdad? Y Robert Koch hicieron contribuciones también para demostrar justamente el papel que tienen los distintos microorganismos, por ejemplo, en la fermentación, ¿verdad? De los distintos alimentos, como también así en las enfermedades infecciosas. Los tipos de microorganismos, como dijimos hace rato, los microorganismos de los que nosotros vamos a estar hablando a lo largo del curso van a ser los virus, que vamos a estar viendo que son entidades acelulares, o sea, que no son células que necesitan justamente de células, de infectar células para poder reproducirse o replicarse, de las bacterias, que son organismos procariotas unicelulares que pueden tener diversas formas, que vamos a estar viendo también. Los hongos, que incluyen ahí las levaduras, los hongos, los mohos, que pueden ser tanto unicelulares como multicelulares. Tenemos los protozoos, que son organismos eucariotas unicelulares, que pueden ser móviles como también inmóviles, y las algas, que son organismos fotosintéticos, que pueden ser tanto unicelulares como también multicelulares. La estructura y la función de los distintos microorganismos. Los microorganismos nosotros tenemos que saber que pueden ser tanto procariotas como eucariotas. Como dije hace rato, los procariotas son las bacterias y los eucariotas pueden llegar a ser los hongos y los protozoos. Las células procariotas son mucho más simples. Vamos a ver después más adelante alguna comparación entre ambos tipos de células. Las procariotas son mucho más simples y carecen, ¿verdad?, de lo que es un núcleo definido, mientras que las eucariotas sí ya tienen un núcleo y tienen ya organelos rodeados por membranas,
Y esa es justamente la principal diferencia que van a estar teniendo ambos. La célula eucariota y la célula procariota, para que puedan ver bien las diferencias y semejanzas. La eucariota tiene ya un núcleo bien definido, tiene los organelos también rodeados por membranas, como vimos hace rato. Las procariotas no tienen ese núcleo bien definido, tienen el material genético sí condensado en una zona que se llama nucleoide, pero no está rodeado por ningún tipo de núcleo y ningún tipo de membrana. Y también tienen mucha menor cantidad de organelos dentro de lo que es la célula en sí. Las células procariotas, como dijimos, las células procariotas son mucho más simples que las eucariotas. Forman organismos vivientes unicelulares que generalmente pertenecen a lo que es el reino de imperio procariota, de los dominios que hay bacterias. ¿Cuáles son algunas características que tienen? La principal característica que va a tener este tipo de célula es que no tiene una membrana que delimite justamente lo que es el núcleo celular. Y en cambio ahora presentan lo que es material genético, como les dije, disperso en una zona de lo que es el citoplasma que se llama nucleoide. Es muy simple, ¿verdad? Lo que es este tipo de célula que justamente permite que sea muy diverso, permite lo que es la diversificación, lo que traduce, ¿verdad?, en metabolismos que son sumamente más diversos en sí. Los organismos procariotas, pro significa antes, de icario significa a núcleo, entonces evolutivamente son mucho más anteriores que las células eucariotas, que sí son las que tienen ese núcleo bien definido. Y las células procariotas pueden ser autótrofas. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden elaborar su propio alimento, o heterótrofas también, que se alimentan de materia orgánica producida, ¿verdad?, por otro ser vivo. Las células eucariotas, por el contrario, perdón, se llama eucariota porque viene lo que es el vocablo griego. Un ratito. ¿Qué significa eu? Significa verdadero y carión significa un núcleo. Entonces, una célula que tiene un núcleo definido. Dentro de lo que son las células eucariotas entran los reinos Animalia, Plantae, Fungi y protistas, ¿verdad? Y los seres vivos formados por células eucariotas se denominan eucariontes. El material genético sí ya sabemos que está dentro de lo que es un núcleo, y la aparición de las células eucariotas constituye un paso importante en lo que es la evolución de la vida, porque a partir de eso se sentó las bases para la diversidad biológica mucho mayor. Y presentan organelos, como vimos hace rato en las imágenes, tenemos ya organelos, organulos, ¿verdad? Con membranas y funciones mucho más específicas. Ahí tenemos las mitocondrias, los lisosomas, los cloroplastos, en el caso de las células de las plantas. Aquí están algunas características de las células eucariotas y las células procariotas. Tenemos el tamaño de las eucariotas, son superiores a 10 micrómetros. Las células procariotas, perdón, son mucho más pequeñas, son inferiores a 10 micrómetros. La forma de las eucariotas generalmente tiene una forma variable. Las células procariotas pueden llegar a tener forma de bastón, esférica y en espiral, que son generalmente la forma de las bacterias. La organización son unicelulares y pluricelulares. En las eucariotas, en las procariotas son netamente unicelulares. El núcleo está bien definido en las células eucariotas, en las células procariotas no tienen un núcleo delimitado. Generalmente el material genético, como dijimos hace rato, se encuentra en una zona denominada nucleoide. El, los ribosomas, son organelones, se sintetizan generalmente proteínas para desarrollar los distintos tipos o las distintas tipos de estructuras, perdón, de las células.
Los células, de las células eucariotas, los ribosomas son 80S, o sea, tienen una mayor velocidad de síntesis que las células procariotas que son de 70S. Los organulos de membrana doble tenemos en las células eucariotas, tenemos las mitocondrias, los cloroplastos. En las células procariotas están ausentes. Los organulos de membrana sencilla tenemos en todas las células eucariotas, como por ejemplo tenemos el aparato de Golgi, las vacuolas, los lisosomas. En las células procariotas pueden estar ausentes o reducidas, como por ejemplo los ribosomas, los lisosomas pueden estar presentes, ¿verdad? En las células procariotas. Y la división celular en las células eucariotas va a ser por mitosis o meiosis y en las células procariotas va a ser por fisión binaria o bipartición. Lo que es la ecología y microbiología ambiental, todo lo que es la parte, todos los microorganismos en sí, nosotros tenemos que saber que van a estar jugando un papel crucial en los ciclos biogeoquímicos, ¿verdad? Como por ejemplo tenemos el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, ¿verdad? Que forman parte también de lo que es la microbiota humana. Nosotros tenemos que saber que en nuestro cuerpo, tanto dentro como en la superficie de nuestro cuerpo, tenemos un montón de microorganismos viviendo que forman parte justamente de lo que es la microbiota humana, que son esenciales para lo que es la salud y el funcionamiento correcto, ¿verdad?, del cuerpo humano. Y los microorganismos patógenos son responsables justamente de las enfermedades infecciosas. Tenemos que saber nosotros la diferencia de las enfermedades infecciosas y las enfermedades que no son infecciosas. Todas las enfermedades infecciosas son las que son causadas por algún tipo de microorganismo, ya sea una bacteria, un virus, un hongo, un parásito. Y las no infecciosas son aquellas enfermedades, ¿verdad?, que no son ocasionadas por ningún tipo de agente etiológico, ningún tipo de microorganismo. Ahí, por ejemplo, tenemos la diabetes, la hipertensión, infarto, accidente cerebrovascular, ¿verdad? Que son enfermedades que no son causadas por ningún tipo de microorganismo. Los riesgos y los beneficios, nosotros actualmente sabemos que hay dos tipos de microorganismos, que son los perjudiciales y los beneficiosos, ¿verdad? Los microorganismos perjudiciales son aquellos que nos provocan a nosotros algún tipo de enfermedad. Tenemos ahí los virus, las bacterias, los hongos, entran a nuestro cuerpo y atacan a nuestras células. Ya sea le matan directamente o le roban lo que es el alimento y eso hace que muera la célula y nos genera a nosotros algún tipo de síntoma y algún tipo de enfermedad. Al final, como les dije, nos terminan provocando una enfermedad. Tenemos ahí los virus que infectan otras células, modifican lo que es su metabolismo para que justamente se puedan replicar. Los hongos que provocan infecciones, ya sea cutáneas o mucosas, las bacterias que pueden invadir el organismo y liberar ciertas toxinas que se dividen justamente en cocos, bacilos, espíritus, que vamos a estar hablando más a profundidad cuando vemos la clase de bacterias. Los microorganismos beneficiosos, por el contrario, son microorganismos que viven en simbiosis con nosotros, como por ejemplo la flora intestinal, que son bacterias que viven dentro de nuestro cuerpo, protegen nuestro cuerpo de otro tipo de microorganismos a cambio que nosotros le demos, ¿verdad? O que se puedan nutrir de los alimentos que nosotros estamos consumiendo. Si nosotros tenemos una ausencia, ¿verdad?, de este tipo de microorganismos dentro de lo que es nuestro organismo en sí, va a predisponer que venga algún tipo de microorganismo patógeno o que pueda llegar a ocasionarnos, que pueda tener la cantidad de nutrientes suficiente a su disposición como para que pueda replicarse y que pueda generar algún tipo de enfermedad en nuestro organismo. La salud y bienestar general tenemos nosotros lo que es la microbiota humana, que especialmente es la intestinal, que juega un papel importante o esencial, ¿verdad?, en lo que es la digestión, el metabolismo y también lo que es el sistema inmunológico. La microbiología nos va a ayudar a comprender la composición, la función de estas comunidades, de estas colonias de bacterias y la influencia, ¿verdad?, que tienen en lo que es la salud en sí, ¿verdad? Luego tenemos otro concepto que es probióticos y prebióticos. Seguramente habrán escuchado mucho, habrán leído mucho, ¿verdad?, cuando compran algún tipo de alimento. La microbiología verá ha facilitado justamente el desarrollo de probióticos, que son justamente microorganismos vivos
que se agregan a algún tipo de alimento y que le va a proporcionar beneficios, ¿verdad? Para lo que es la salud. Y prebióticos son compuestos que favorecen lo que es el crecimiento de microorganismos beneficiosos. Ahí no estamos agregando ningún tipo de microorganismo vivo. Generalmente se utilizan este tipo de productos para mejorar justamente lo que es la salud digestiva y fortalecer así lo que es el sistema inmunológico también. Bueno, ahora les voy a dar 10 minutitos, ¿verdad? Para que puedan ir a tomar algo o descansar un ratito y ya volvemos en el link, en el segundo link. A las 4 volvemos o un poco antes para terminar antes y que puedan ya prepararse para lo que es el partido de hoy. Entonces, a las 15 a las 16 menos 20 ya podemos volver a entrar en el otro link. Así ya empezamos y terminamos un poco más temprano. Entonces les libero ahora un ratito y volvemos en breve. Bueno, profe, está bien.